Hola, ¿qué tal? Acabamos de ver las fórmulas para divisor de voltaje y divisor de corriente y vamos a hacer un ejercicio un poquito más avanzado. En este caso tenemos el circuito que está desplegado por estas resistencias conectadas, algunas en serie y otras en paralelo. Y la idea del ejercicio es la siguiente: un, nosotros tenemos una fuente de voltaje que en este caso nos va a entregar 10 volts. Y todos nuestros resistores en este caso van a ser de 100 ohms. Nos interesa calcular cuál es el voltaje del resistor R7, que es el voltaje que está representado aquí. Y para esto vamos a utilizar lo que es el divisor de voltaje. Esto mismo se podría hacer también con divisor de corriente, pero bueno, en este caso vamos a enfocarnos primero en hacerlo con divisor de voltaje. Bueno, vamos a ver entonces el ejercicio como tal. Bueno, habíamos mencionado, tenemos aquí más menos 10 volts. Y repito, todas las resistencias son de 100 ohms. Y bueno, ¿qué podemos hacer en este caso si lo que necesito es encontrar el voltaje que está representado aquí? Pues lo que necesito hacer es un análisis previamente, ya que para utilizar la fórmula de divisor de voltaje, la cual era el voltaje en R2 dadas dos resistencias es igual a R2 entre R1 más R2 por el voltaje de la fuente. Esta es la fórmula que vimos previamente. Lo que necesito empezar a hacer es una transformación del circuito a manera de que tengamos una reducción de las resistencias tanto en serie como en paralelo. Entonces vamos a ver esto mediante el siguiente análisis. Vamos a notar en este caso que lo primero que podemos visualizar aquí es que hay resistencias, por ejemplo R6 y R7, que se encuentran en paralelo, y también R4 con R3 están en paralelo. Entonces vamos a reducir estas resistencias, vamos a obtener un circuito equivalente de la siguiente forma. Ok, esta resistencia sigue siendo R1, esta sigue siendo R2, esta de aquí vamos a llamarla por el equivalente de R4 y R3, en este caso vamos a llamarla RA, y esta de aquí va a ser RB. Ahora, estas dos resistencias, debido a que todas son de 100 ohms, van a tomar un valor de 50 ohms, que es el paralelo de 100 con 100 ohms. Recuerden que dos resistencias en paralelo del mismo valor son equivalentes a la mitad del valor que tienen previamente. Este sigue de ahí, siendo R5. Ahora, esto todavía no nos facilita para utilizar la fórmula directamente que tenemos acá. Entonces vamos a ver lo siguiente. Aquí hay resistencias que se encuentran conectadas en serie. En este caso tenemos RA, R5 y RB. Están conectadas en serie. Que a su vez esta resistencia equivalente va a estar conectada en paralelo con esta de acá. Entonces vamos a regresar aquí a este circuito. Vamos a hacer otra equivalencia. En este caso tenemos que la equivalencia RC va a ser igual a RA más RB más R5. Como R5 es de 100 y estas dos son de 50, entonces tendríamos una resistencia de 200 ohms. Esta sigue siendo R2 y esta sigue siendo R1. Ahora, estas dos resistencias R2 y RC están en paralelo, y esto va a ser lo que nos va a ayudar a llevar a la fórmula como tal de divisor de voltaje. Entonces vamos a calcular cuál sería el
resistor equivalente RD, que sería el paralelo de R2 con RC. Esto sería igual a 200 ohms multiplicado por estos 100 ohms entre 200 ohms más 300 ohms. La resistencia equivalente en este caso va a ser de 66.66 ohms. Y el circuito equivalente va a quedar como la fuente de 10 volts conectada con el resistor 1 en serie con mi resistor equivalente, que es el resistor el resistor D, que es de 66.66 ohms. Este resistor tiene un valor de 100 ohms y el voltaje suministrado por la fuente es de 10 volts. Ahora sí podemos utilizar esta fórmula. Y si yo quiero calcular cuál es el voltaje que tiene el resistor D, esto sería igual a la resistencia D sobre la suma de R1 más RD multiplicada por el voltaje de la fuente, o sea, 66.66 ohms dividido entre 166.66 ohms multiplicado por 10 volts. Bien, todo esto que estamos haciendo es para encontrar cuál es el voltaje que tiene este elemento y a partir del voltaje de este elemento calcularemos el voltaje de todo lo demás del circuito, de toda esta rama, estas trayectorias que se encuentran en este lado, solamente sabiendo el voltaje de esta parte de aquí. Entonces, bueno, primero dividimos, son dos resistencias en serie y el voltaje de estas dos resistencias vendría dado en general por 4 décimos del voltaje de 10, por lo tanto estos serían 4 volts. Quiere decir que este elemento tiene 4 volts, el resistor 1 se queda con 6 volts y vamos a trabajar con este valor, 4 volts. Ahora, ya sé que este elemento BRD tiene 4 volts, ahora necesito yo ver la relación de mis resistencias en serie y en paralelo hasta llegar a R7, que era la original. Entonces vamos a ver, tengo 4 volts en RD. Si RD es el paralelo de estas dos, quiere decir que ese mismo voltaje se encuentra en estas dos terminales porque están en paralelo conectadas al mismo par de nodos. Entonces tanto R2 como RC tienen 4 volts. Entonces ya sabemos el voltaje que tiene RC y R7 está dentro de RC. Entonces ahora vamos a ir para arriba. Sabemos que aquí hay más menos 4 volts. En todo este extremo, en todo este extremo que tenemos aquí, tenemos también 4 volts. Y como estas resistencias se encuentran en serie, quiere decir que el voltaje en RA más el voltaje en R5 más el voltaje en RB están todas conectadas en serie. Yo requiero calcular el voltaje de RB, que es el paralelo de estas dos resistencias, R7 y R6, como habíamos mencionado aquí. Entonces, necesito usar otra vez divisor de voltaje. Entonces vamos a hacer divisor de voltaje con estas tres resistencias. Noten que la fórmula de divisor de voltaje solo considera dos resistencias. Entonces vamos a hacer una resistencia equivalente con RA y R5 y hacer divisor de voltaje con esta de acá. Entonces el caso sería un resistor que lo vamos a llamar resistor E es igual a RA más R5, que RA es de 50 más 100. Y entonces tendremos un resistor de 150 ohms. Ahora, si yo quiero calcular cuál es el voltaje en RB y tengo el resistor RE conectado aquí, este resistor, perdón, es RE,
y este es RB, y sabemos que entre ellos hay 4 volts, pues divisor de voltaje para estos dos casos quiere decir que tendríamos RB entre RE más RB B multiplicado por 4 volts. RB dijimos que vale 50. Y 150 de RE más 50 ohms, todo multiplicado por 4 volts. ¿A qué es igual esto? Tengo 50 ohms sobre 100 sobre 200 ohms multiplicado por 4 volts, lo que en general nos da un volt. Bien, entonces quiere decir que el voltaje en RB es de 1 volt. Entonces regresemos aquí a nuestro circuito. Quiere decir que aquí va a haber más menos 1 volt. Por lo tanto aquí va a haber más menos 3 volts. Y este voltaje es el que me interesa. Regresando a este extremo, si RB es el paralelo de estas dos resistencias, quiere decir que aquí hay más menos 1 volt. Si las dos resistencias están en paralelo, el voltaje en ellas es el mismo, quiere decir que el voltaje que tiene R7 es a su vez también de 1 volt. Ahora, todo este análisis que hicimos fue utilizando divisor de voltaje. Empezamos con el circuito. Vamos a ver. El circuito original. Empezamos con un análisis del circuito para poder llegar a la forma representada de divisor de corriente. Necesitamos un circuito con dos resistencias en serie, y noten que todo este elemento que se encuentra aquí es este resistor equivalente. De ahí es de donde empezamos a hacer las consideraciones de R4 paralelo con R3, R6 paralelo con R7, todas estas resistencias en serie en paralelo con R2, y eso es nuestro resistor equivalente. Así es que, como habíamos mencionado, en este caso se quedan 6 volts y acá se quedan 4 volts, de los cuales a R7 le corresponde únicamente 1 volt. Bien, ahora te voy a dejar con un ejercicio para que practiques esto que acabamos de ver. La única diferencia con respecto a este es que en este caso es, bueno, similar el caso de arreglo de resistencias, pero la fuente de 10 volts se encuentra conectada a este extremo que está aquí ahora. Lo que pide el problema es que V1 es igual a 10 volts y R7, bueno, todas las resistencias son de 100 ohms, pero piden otra vez calcular el valor del voltaje de R7. Como tip o sugerencia, ahora hay que reducir el extremo izquierdo en lugar del extremo derecho. Noten que estas dos resistencias tienen un común. Estas dos aquí también están conectadas al mismo par de nodos. Estas dos resistencias siguen igual conectadas al mismo par de nodos, y eventualmente vamos a tener dos resistencias aquí conectadas en serie, con dos resistencias aquí conectadas también en serie, esas en paralelo, y es así como vas a poder obtener el valor de este resistor como tal. Realiza este ejercicio. Yo en unos segundos más te voy a mostrar la respuesta
para que ya que hayas terminado la puedas revisar. Gracias.